El año es 1945. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que ha devastado el mundo y destrozado innumerables vidas, está llegando a su fin. En las ruinas humeantes de Berlín, el régimen nazi, una vez símbolo de un poder aterrador, se está desmoronando. En el corazón de esta caída se encuentra Adolf Hitler, el dictador que sumió al mundo en el caos. La versión oficial nos dice que, a medida que las fuerzas soviéticas se acercaban, Hitler eligió acabar con su propia vida en lugar de enfrentarse a la derrota. Su esposa, Eva Braun, se unió a él en este acto final de desesperación. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina y prendidos fuego, consumidos por las llamas de un mundo que ellos mismos habían incendiado. Pero, ¿y si esta versión ampliamente aceptada no es más que una fachada cuidadosamente construida? ¿Y si la verdad sobre la muerte de Hitler ha estado envuelta en secreto, oculta a la vista del público durante décadas? A pesar de la versión oficial, los susurros de duda y conspiración han persistido, alimentados por inconsistencias, preguntas sin respuesta y la magnitud de los crímenes de Hitler. ¿Pudo el hombre que orquestó el Holocausto, el hombre responsable de un sufrimiento inimaginable, haber escapado realmente de las garras de la justicia? El mundo observó con incredulidad cómo surgían las imágenes de la devastada capital alemana, un crudo recordatorio de la brutalidad de la guerra. En medio de la destrucción y el caos, la cuestión del destino de Hitler se convirtió en un tema de intensa especulación. El mundo exigía respuestas, buscando un cierre y un sentido de justicia después de años de horror inimaginable. Sin embargo, las respuestas proporcionadas parecían plantear más preguntas que respuestas. El enigma de la muerte de Hitler sigue cautivando a historiadores, investigadores y teóricos de la conspiración por igual. Es una historia de poder, engaño y la perdurable atracción de lo desconocido. Hay mucho en juego, ya que los cimientos mismos de la historia se ponen en tela de juicio. Si la versión oficial es errónea, ¿qué otras verdades se esconden bajo la superficie? La búsqueda de respuestas nos lleva a lo más profundo del sombrío mundo de las agencias de inteligencia, los archivos secretos y el poder perdurable de un buen misterio. Para comprender los eventos que rodean la supuesta muerte de Hitler, primero debemos viajar a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Europa yacía en ruinas, marcada por años de brutal conflicto. El otrora poderoso ejército alemán, golpeado y exhausto, estaba al borde del colapso. El implacable ejército rojo avanzaba desde el este, mientras las fuerzas aliadas presionaban desde el oeste, apretando el cerco sobre Berlín. Dentro del Führerbunker, un santuario subterráneo debajo de la Cancillería del Reich, el círculo íntimo de Hitler lidiaba con la inminente perdición. El aire era denso, cargado de tensión, miedo y el peso de la derrota inminente. Se decía que el otrora bullicioso dictador, ahora una sombra de lo que fue, era un hombre destrozado, sus sueños de un Reich de 1000 años hechos añicos. Los informes de quienes presenciaron a Hitler en sus últimos días pintan la imagen de un hombre deteriorado física y mentalmente. Su salud, devastada por años de estrés y posiblemente exacerbada por la enfermedad de Parkinson, estaba fallando. Sus manos temblaban incontrolablemente, su voz se reducía a un susurro áspero y su mirada a menudo estaba vacía. El otrora carismático líder que había hipnotizado a una nación era ahora prisionero de sus propios delirios. Añadiendo a la atmósfera surrealista dentro del búnker estaba la presencia de Eva Braun, la amante de Hitler desde hacía mucho tiempo. En la víspera de su fallecimiento, en medio del caos y la desesperación, la pareja se casó en una ceremonia extraña. Fue una unión nacida de la desesperación, un acto final de desafío frente al olvido. En las consecuencias de la guerra, mientras el mundo luchaba por comprender los horrores del régimen nazi, preguntas persistían sobre el verdadero destino de su líder. La versión oficial, presentada por los soviéticos, afirmaba que Hitler se había suicidado, disparándose en la cabeza mientras Eva Braun tragaba una cápsula de cianuro. Sus restos fueron supuestamente quemados en el jardín de la Cancillería, enterrados apresuradamente y luego exhumados y vueltos a enterrar por los soviéticos. Sin embargo, desde el principio, hubo inconsistencias y falta de pruebas definitivas.
Los soviéticos fueron inicialmente reservados sobre el descubrimiento de los restos, alimentando especulaciones y rumores. La evidencia que finalmente presentaron, incluyendo una porción de un cráneo con un agujero de bala, nunca se probó de manera concluyente que fuera de Hitler. Los relatos de testigos presenciales de aquellos presentes en el búnker variaban, y algunos afirmaron haber visto a Hitler y Braun escapar a través de un túnel secreto. Añadiendo a la intriga, el FBI desclasificó documentos en los años 70 que revelaron investigaciones en curso sobre la posibilidad de la supervivencia de Hitler. Estos archivos contenían pistas intrigantes y relatos de testigos oculares que sugerían que Hitler y Braun habían llegado a Sudamérica, ayudados por una red de simpatizantes nazis. Las semillas de la duda, sembradas inmediatamente después de la guerra, echaron raíces y florecieron, alimentadas por la falta de transparencia y el deseo de creer que la encarnación del mal no había escapado a la justicia. El misterio de la muerte de Hitler se convirtió en un terreno fértil para las teorías de conspiración, cautivando la imaginación del público durante las décadas siguientes. Al amanecer abril de 1945, el corazón del Tercer Reich se había convertido en una tumba en espera. El Führerbunker, un laberinto subterráneo de hormigón y acero, era todo lo que se interponía entre Hitler y el avance del Ejército Rojo. En la superficie, Berlín era una ciudad en su agonía, envuelta en un torbellino de fuego y acero. La otrora orgullosa capital alemana se había convertido en un campo de batalla desolado, sus calles llenas de escombros y el hedor de la muerte. En lo profundo de los jardines de la Cancillería, la atmósfera dentro del búnker era de una tristeza opresiva. El aire, cargado con el olor a combustible diésel y sudor, crujía de tensión. El zumbido constante de los disparos de artillería servía como un recordatorio constante de la fatalidad inminente que les esperaba. En medio de este ambiente claustrofóbico y caótico, Hitler, el arquitecto de este apocalipsis, lidiaba con el desmoronamiento de sus sueños. Atrás quedó el orador confiado y fogoso que una vez cautivó a millones. Años de estrés, exacerbados por un posible cóctel de dolencias y el peso aplastante de la derrota, habían pasado factura. El deterioro físico y mental de Hitler era evidente para todos los que lo veían. Su rostro, una vez juvenil y lleno de vigor, ahora estaba hinchado y marcado por líneas de preocupación. Sus manos temblaban, su voz era un áspero forzado y sus ojos, que una vez ardían de fanatismo, ahora parpadeaban con una mezcla inquietante de rabia y resignación. Sin embargo, incluso en estos últimos días, Hitler se aferraba a los vestigios del poder. Caminaba por los estrechos pasillos del búnker, ladrando órdenes, reprendiendo a sus subordinados y planeando contraataques que solo existían en su febril imaginación. La otrora poderosa Wehrmacht, reducida a una sombra de lo que fue, era incapaz de detener la marea. Sin embargo, Hitler, perdido en sus delirios, se negaba a aceptar la realidad de su situación. Mientras las paredes se cerraban, tanto literal como metafóricamente, Hitler tomó una serie de decisiones extrañas e inquietantes. Quizás buscando consuelo en medio del caos, o impulsado por el deseo de legitimar su relación con Eva Braun ante los ojos de la historia, decidió casarse con su amante de toda la vida. La ceremonia, si es que a un asunto tan apresurado se le puede dar ese nombre, tuvo lugar en la madrugada del 29 de abril. La sala de mapas del búnker, escasamente amueblada y con poca luz, sirvió como un lugar improbable para estas nupcias macabras. Un pequeño grupo de testigos, compuesto por el círculo íntimo de Hitler y el personal restante del búnker, se reunió para presenciar el evento. Eva, vestida con un sencillo vestido negro, con el rostro pálido pero sereno, estaba de pie junto a su novio. Hitler, vestido con su uniforme habitual, con el rostro demacrado y cansado, parecía un hombre mirando al abismo. La ceremonia en sí fue breve y superficial, carente de la pompa y circunstancia que normalmente acompañarían a tal ocasión. Un funcionario local, convocado desde el caos de la ciudad sitiada, ofició. Se intercambiaron los votos, se firmaron los documentos, y así como así, Adolf Hitler y Eva Braun fueron declarados marido y mujer. Fue una unión nacida de la desesperación,
un fugaz momento de normalidad en medio de la creciente oscuridad. Después de la ceremonia, se celebró una pequeña recepción, por así decirlo. Se repartió champán, un lujo poco común en la ciudad sitiada, y se hicieron brindis. Sin embargo, el ambiente festivo era tenso, el espectro de la muerte flotaba en el aire. Las conversaciones eran en voz baja, las sonrisas forzadas, y los ojos se dirigían constantemente hacia las puertas de acero del búnker, como si esperaran que el mundo exterior irrumpiera en cualquier momento. El 2 de mayo de 1945, 2 días después del supuesto suicidio de Hitler, las tropas soviéticas irrumpieron en las ruinas de la Cancillería del Reich. El búnker, con su entrada enterrada bajo toneladas de escombros, resultó difícil de localizar. Sin embargo, después de varias horas de búsqueda, un grupo de soldados tropezó con un conducto de ventilación que conducía a las profundidades. Armados con metralletas y linternas, descendieron cautelosamente en la oscuridad. El búnker, inquietantemente silencioso e iluminado solo por sus haces de luz parpadeantes, era una escena de caos y decadencia. Uniformes desechados, recipientes de comida vacíos y casquillos de munición gastados cubrían el suelo. Carteles de propaganda, que alguna vez fueron símbolos del poder nazi, colgaban torcidos en las paredes, sus colores desteñidos y sus mensajes sin sentido por la derrota. El aire era denso con el hedor a pólvora, decadencia y una persistente sensación de maldad. Los soviéticos, encargados de encontrar pruebas del destino de Hitler, realizaron una búsqueda exhaustiva del complejo del búnker. Interrogaron a los miembros del personal supervivientes, revisaron documentos y examinaron minuciosamente cada rincón y grieta. En el jardín de la Cancillería, descubrieron una zona de tierra carbonizada donde se decía que Hitler y Braun habían sido cremados. Sin embargo, el intenso calor del fuego, junto con el paso del tiempo, hizo imposible identificar definitivamente los restos. Los soviéticos finalmente recuperaron una parte de un cráneo, con un agujero de bala, que afirmaron que pertenecía a Hitler. Esto, junto con los relatos de testigos presenciales de los presentes en el búnker, formó la base del relato oficial de la muerte de Hitler. Sin embargo, desde el principio, hubo inconsistencias y preguntas sin respuesta que alimentaron la especulación y proyectaron una larga sombra de dudas sobre la narrativa oficial. La versión oficial de la muerte de Hitler, presentada a un mundo cansado de la guerra después de la Segunda Guerra Mundial, parecía bastante sencilla. Suicidio, un final apropiado para un tirano que había desatado tanto sufrimiento sobre la humanidad. Sin embargo, incluso en aquellos primeros días, persistían las dudas, alimentadas por inconsistencias en la narrativa soviética y la falta de evidencia concreta. Estas dudas, inicialmente confinadas a susurros y artículos de periódicos especulativos, ganaron impulso en las décadas siguientes, a medida que historiadores y detectives aficionados profundizaban en el misterio. El punto de inflexión llegó en los años 70, con la desclasificación de documentos previamente ultrasecretos de los archivos de las agencias de inteligencia de todo el mundo. Estos documentos, a menudo fuertemente censurados y con referencias crípticas a nombres en clave y operaciones clandestinas, proporcionaron vislumbres tentadores del sombrío mundo del espionaje y de lo que los gobiernos harían para proteger sus secretos. Entre estos documentos se encontraban archivos del FBI, el predecesor de la CIA, la OSS y las agencias de inteligencia británicas, que revelaban que la cuestión del destino de Hitler había sido objeto de intenso escrutinio mucho después de que las armas callaran en Europa. Estos documentos desclasificados pintaron un panorama mucho más complejo e intrigante que la narrativa oficial. Revelaron que las agencias de inteligencia aliadas habían recibido numerosos informes, de una variedad de fuentes, que sugerían que Hitler no había muerto en el búnker, sino que había escapado, ayudado por una red de simpatizantes nazis. Estos informes, a menudo descartados como las divagaciones de chiflados y oportunistas, plantearon preguntas inquietantes sobre la minuciosidad de las investigaciones realizadas inmediatamente después de la guerra. La publicación de estos documentos causó conmoción en la comunidad histórica. Desafiaron suposiciones de mucho tiempo y obligaron a una reevaluación de uno de los eventos más cruciales del siglo XX.
ya no se podía descartar fácilmente la cuestión del destino de Hitler como si fuera una teoría de conspiración. La evidencia, aunque circunstancial, era demasiado convincente para ignorarla. Había comenzado un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad sobre la desaparición de Hitler. En el corazón de este tesoro de documentos desclasificados se encuentran los extensos archivos del FBI sobre Adolf Hitler. Estos archivos, que abarcan décadas y comprenden miles de páginas de informes, memorandos y testimonios de testigos, ofrecen una visión fascinante de los esfuerzos de la oficina por rastrear al dictador fugitivo. Lo que revelaron fue un panorama de incertidumbre, información contradictoria y una disposición a seguir incluso las pistas más extravagantes. Un documento particularmente intrigante, fechado en julio de 1945, resume un informe de un informante que afirmaba haberse encontrado con Hitler y Eva Braun en un remoto pueblo argentino. Según el informante, Hitler, disfrazado con barba y usando un nombre falso, vivía una vida tranquila, atendido por exoficiales de las SS que también habían escapado del colapso del Tercer Reich. El informe, aunque carecía de pruebas concretas, fue tomado lo suficientemente en serio por el FBI como para justificar una investigación más a fondo. Otro documento, este de 1947, detallaba los esfuerzos del FBI por rastrear un misterioso submarino, que se rumoreaba que había partido de Alemania en los últimos días de la guerra, llevando a altos funcionarios nazis y una fortuna en oro saqueado. Se creía que el submarino, según el informe, había llegado a Sudamérica, donde sus pasajeros, posiblemente incluyendo al propio Hitler, habían desembarcado y desaparecido en la inmensidad del continente. Estos informes, aunque a menudo contradictorios y basados en rumores, destacaban los desafíos que enfrentaban las agencias de inteligencia después de la guerra. Con Europa en caos e innumerables individuos buscando desaparecer o reinventarse, separar la realidad de la ficción era una tarea desalentadora. El FBI, operando bajo la atenta mirada de su enigmático director, J. Edgar Hoover, estaba decidido a no dejar piedra sin remover, incluso si eso significaba seguir pistas que parecían improbables en el mejor de los casos.